Hola, estás en un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde nunca se sabe lo que puedes encontrar, pero seguro te entretendrá. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de este episodio. ¿Qué pasa, chaval? Buenas tardes, ¿cómo estás? Don Pablo, una pregunta muy recurrente que yo hago o suelo hacer con todo y cada uno de los contertulios que pasan por el podcast de Estado Civil Motero. ¿Dónde te encuentras físicamente? En Madrid. En Madrid, además en mi casa. O sea que... No, cojones. Sería bueno que no estuvieras en el bar. Tu casa, me queda claro que estás en tu casa. Ojo, que aquí normalmente los que suelen escuchar los episodios me suelen decir: pues estoy en la latitud 400 no sé cuánto, me dicen, pues estoy sentado en el sofá, ya, pero el sofá de tu casa, ¿pero dónde está tu casa? ¿En Barcelona, en Madrid? En tu casa estás en Madrid, ¿no? Mi casa está en Madrid y, bueno, de hecho me voy mañana de vacaciones, o sea que estoy haciendo maletas. Ole, ole y ole. Y oye, calorcito, ¿no? Pues todo el que quieras, pero vamos, estamos aquí con los aparatos de aire acondicionado a todo meter. Sí. Aquí en el sur estamos pasando también esa oleada de calor que ayer vi el termómetro a 43 grados. Eso es absurdo. Eso dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que no se puede vivir sin aire acondicionado, por desgracia. Curiosamente, hace un par de años se hicieron virales esos vídeos de que en Madrid los balcones se llenaban de hielo porque nevó, porque las calles... Algo anecdótico. Y fíjate tú ahora la temperatura que estamos pasando. España es un sitio... Yo la alabo mucho porque digo que España es para comérsela, ¿no? Tenemos la virtud de tener inviernos, tenemos nieve, tenemos veranos con playa, tenemos todo tipo de clima y sobre todo para el motero es algo que se disfruta un montón. Dicho todo esto, deduzco que tú eres motero. Algo, sí. Desde la primera moto, mi padre cometió el error de comprármela cuando tenía 8 años. ¡Ostras! Una Cota 49. Bueno, en realidad no me la compró a mí, se la compró a mi hermano mayor. Y luego mi hermano mayor, que era el buen estudiante de la familia, luego le compraron una Puig Minicross, la famosa cascahuevos, la del depósito cuadrado. Y entonces la Cota 49 pasó a mis manos. Y luego a partir de ahí ya, pues al final acabé yo con la Puig Minicross, la tuneé y le hice de todo, la desmonté 27 veces, lo que se hace cuando tienes 14, 15, 16 años, o sea que... Pero bueno. Pocas neuronas y las que teníamos prácticamente era para indagar o intentar convertir una Puig Minicross en una Honda CBR para que corriera más, ¿no? Oye, un momento, la Puig Minicross esa, por una serie de casualidades, le pusimos un Gilardoni, un kit que se llamaba Gilardoni, que venía de Italia, que lo subía a 65 centímetros cúbicos. Con esa moto yo me puse a 130 kilómetros por hora. Y el problema no era ponerte a 130, el problema era pararla, porque entonces ya tenía unos frenos de tambor de mierda, aquello era un infierno. Y de hecho, pues... Bueno, ya te digo que le hicimos de todo. Yo tuve un par de ellas. De hecho, yo tuve una con llanta 17-17, que bueno, el neumático atrás era un poquito más grande, pero lo que tú dices, los frenos eran lo justito para frenar la moto con un 49. Y cuando llovía, si la moto había estado en la calle y se había mojado, los frenos dejaban de frenar. Luego, gracioso eran los amortiguadores traseros, esos que eran de muelles vistos muy bonitos, cómo se iban perdiendo el aceite y aquello no amortiguaba, aquello era una cama, pero daba igual, nosotros lo que queríamos era correr en línea recta, lo de las curvas lo dejamos para otro día. Y pegar saltos y hacer de todo, o sea, yo esa moto la usé sobre todo por el campo,
La teníamos en una casa, en un sitio que ahora mismo es absolutamente imposible porque era Pozuelo de Alarcón, que en aquella época, que es que yo ya soy taludito, o sea que voy a cumplir 60 años dentro de un mes y medio, por ahí. Joder. Y en aquella época aquello era campo, ahora mismo son casas y supermercados, pero en aquella época era el campo, por eso con 8, 10, 12 años salíamos en moto y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Era una época muy buena porque ahí había muchos colegas que siempre te echaban un cable, que tú le echabas un cable al otro, y eran tiempos muy buenos. Te pasabas más tiempo en la calle que en casa, evidentemente. Yo lo he hecho de menos. Bueno, ¿y la moto con la que te haces motero? De comprarte casco, chaqueta, guante y esas cosas. Con eso estuve bastante tiempo, luego me compraron una Honda CBX 125 con la que me di unos de colores. Ostras. Entonces fue el primer accidente gordo que tuve, lo tuve con esa moto, por una señora que tuvo a bien saltarse un stop y yo estaba en su camino. Pero bueno, pero en realidad la primera moto que me compré yo, cuando me puse a trabajar, que tenía 20 años o por ahí, porque dejé el año pasado, ¿no? Fue una RD 3,5. Coño, la Matapijos, la Viuda Negra. La Matapijos, o sea, perfectamente. Y esa fue, digamos, la primera moto de verdad que tuve. Y con esa moto aprendí muchas cosas. Y sobre todo lo que aprendí es a tener miedo. Que yo creo que es lo que hace que hoy esté aquí. Porque con esa moto, a los 2 años o 2 años y medio de tenerla, salía con otro amigo que tenía otra RD, salíamos por la Sierra de Madrid y tuvimos un susto. Y ese día cuando volví a casa, un susto muy gordo. No nos llegamos a caer, pero nos podíamos haber matado tranquilamente. Y ese día yo me llegué a casa y dije, esto no me compensa, y dejé de salir los fines de semana por la sierra. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Y no volví a hacerlo nunca más. Bueno, sí, lo he hecho alguna vez, pero ya en otro plan completamente distinto. O sea, decidí que no merecía que me jugase la vida como me la estaba jugando. Una valiosa elección, sí señor. De hecho, muchos de nosotros se nos tiene que poner ese ángel o ese demonio delante para darnos cuenta de que vamos demasiado deprisa o que no estamos jugando el pellejo. Muchas veces digo que la moto es esa herramienta que nos satisface, que nos evade del lunes a viernes, ¿no? Que nos da tantas horas, kilómetros, momentos de satisfacción que se sufre y se disfruta. Digo se sufre porque, por ejemplo, hoy a 40 y pico grados yo he salido a las 6 de la mañana en moto para intentar de esquivar, que luego a la vuelta pues vienes pasando con algo como si no costara, y deseando llegar a casa. De hecho, iba más ligero para intentar, la tontería de intentar refrigerar para llegar lo antes posible a casa, para quitarme todo el equipo, pero al final no eres consciente de que decir, coño, pues me hubiera venido un poco antes, hubiese sido, no lo hubiese pasado tan mal, y al final, pues bueno, que son 100 kilómetros menos, por 100 kilómetros menos, pero bueno, he salido con la moto y he vuelto tranquilo. Que esta historia es candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere, oíste acere, todo lo que ella pedía, el punto, la complacencia. Pero cuando te pegas un sustito de ese tipo, me vengo a referir a un sustito de ese tipo como el que a lo mejor en una salida de curva, pues hay gravilla y se te va un poco la moto, o una cabra se te cruza en una carretera, una oveja. Es que hoy me ha pasado, es curioso, a las 6:30 de la mañana aproximadamente, que era de noche, con nosotros cruzando una pedanía, digo nosotros, yo y mi compañero Antonio, lo típico que vas despacio porque hay badenes que te reducen la velocidad gracias a Dios, o por culpa de o gracias a, y en ese momento, sin verlo de buena primera, empiezan a cruzar ovejas corriendo por la carretera, y luego después apareció el pastor. Era de noche, no estaba acostumbrado a ver señales de tráfico, a líneas reflectantes en la carretera, señales viales, verticales, pero no ovejas del mismo color que la carretera. Entonces me asusté y dije, menos mal que voy despacio. Si iba a haber ido ligero, bueno, hubiese sido un porrazo. Y eso te hace reflexionar. Esas cositas, cuando ya somos mayores, nos hacen reflexionar. Hay una cosa, las ovejas, un coche que se te cruza, todas estas cosas al final van en la moto. El problema es cuando tú te metes en una curva
y dices, he entrado más deprisa de lo que debía. O el problema es cuando vas conduciendo y dices, estoy conduciendo por encima de mis límites. ¿De mis límites o de mis conocimientos? Entonces, ahí es cuando realmente es peligroso. Lo otro es mala suerte. Pero cuando estás conduciendo y estás conduciendo por encima de tus posibilidades, y eso lo hemos hecho todos, ahí es cuando te tienen que encender las alarmas y decir, esto igual no es lo más sano para mi cuerpo, me puede llevar a un sitio que no es el más adecuado. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Pablo, de motero a motero, ¿tú crees que a lo mejor, porque yo por ejemplo, por culpa de, gracias a mi trabajo en este caso, yo con mis horarios no he podido salir con muchos grupos moteros, los cuales a lo mejor cuando sí me ha coincidido he aprendido de la forma de conducir de unos o de otros cuando me andan en ruedas. Pero también es verdad que yo he tenido sustos en los cuales he visto gente que han ido por encima de sus posibilidades por tratar de ir un poquito más ligero, picado con el que va delante, por no perderlo, los nervios, etcétera. Entonces pienso que el ir solo no es malo. Hay veces en que es más vale ir solo que mal acompañado, y se aprende mucho yendo solo, conociéndote tú y tus posibilidades y la carretera, que yendo con mala compañía, que es a lo que vengo a referirme. Mira, siempre que he viajado en grupo, en su momento lo hice mucho, ya últimamente menos, pero lo sigo haciendo de vez en cuando, yo siempre voy el primero. O sea, nunca he querido ir detrás, siempre he querido ir el primero. Si alguien me tenía que decir, oye, nos estamos aburriendo o lo que quieras, pues yo cogía y decía, bueno, pues si te aburres, tío, tira para adelante y ya quedamos en el sitio que tú quieras. Pero este es mi ritmo. Si quieres venir conmigo, tienes que venir a mi ritmo. A lo mejor es un poco presuntuoso o pretencioso, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo creo que he tenido el cerebro lo suficientemente bien amueblado para evitar ir siempre por encima de mis límites. Yendo en moto tienes que tener miedo. Si no tienes miedo, es jodido. También es verdad que cuanto más sabes, cuanto más técnica conoces, cuanto más habilidad adquieres, ese miedo también va disminuyendo. Es cuando ya tienes el exceso de confianza, en el cual tú crees que que puedes hacer más cosas porque puedes ir mejor, porque te crees capaz de ir más rápido. Al final yo creo que también el exceso de confianza cometemos errores que luego nos vuelven a la realidad, en la cual somos vulnerables. Sí, pero eso también se puede controlar. Tú puedes ir más deprisa siempre y cuando no superes esos límites. O sea, siempre hay un límite, todos tenemos límites. Yo he montado con gente que era absolutamente espectacular verles montar. De esas veces en las que no vas delante, que vas detrás, porque quieres ver gente. Hay gente que tiene un don natural para ir en moto. Mi hermano mayor, por ejemplo. O sea, es capaz de ir fino de cojones con cualquier cosa. Desde una Vespa a una MT-01, que es lo que lleva ahora, que es un armario ropero, pero no sabes cómo va el tío. Y le ves y dices, este tío va fino. Y otros amigos míos que también. Al momento preciso, para los mariachis que escriben para tirarlo al precipicio. Dejen ese oficio, te saqué de quicio. Ay, Tonico la amenaza poniendo pa'lante a pico. Llega un momento en el que si tú consigues ir a la velocidad en la que te sientes que vas fino, no es que te estés sobrepasando ese exceso de confianza, ¿entiendes? Sino que sigues siendo cómodo y entonces los sustos cuando se producen, pues oye, tienes más capacidad de reacción o eres capaz de analizarlos. Al final, yo llevo toda la vida analizando mi manera de conducir, la mía y la de los que tengo a mi alrededor. Cuando has dicho de que te gusta ir el primero, yo en mi caso prefiero ir siempre el último. A mí me estresa, mi calculadora que tengo en la cabeza me estresa el estar pendiente de los que van detrás. Tengo una norma no escrita en la cual me gusta que el grupo de moteros que van o vamos sean no más de 3 o no más de 4. Te explico. Tengo una norma también en la cual si voy entre medio o voy por delante, que no me gusta, con el caso de que soy el rodal libre, que yo conozco la ruta, por ejemplo, hoy en el caso de yo y mi compañero Antonio, pues voy mirando por el espejo cuántas luces tengo detrás.
Si me falta una, la norma es reducir hasta ver que van esas 3 luces o esas 4 luces que vienen detrás. Por eso prefiero ir detrás, donde yo voy a mi ritmo y veo la trazada del que va delante. Y si en el caso del que va delante es demasiado precavido, por ejemplo, pues sí lo adelanto y voy cerciorándome de que la luz que está detrás no se está separando mucho. Si se separa mucho, me dejo venir y el que va delante, pues también se va separando, o sea, se va acercando porque sabe que hay algo que está sucediendo. Y bueno, también existen los teléfonos móviles, los GPS, los intercomunicadores, etcétera, etcétera. Pero que es una fórmula, yo creo que tengo, que a mí la verdad es que me funciona. Pero yo me siento más cómodo yendo atrás que yendo delante. Yendo delante noto la presión de los que están detrás, que a lo mejor quieren ir más rápido o quieren que vaya a otro ritmo. Por eso yo te digo que en mi forma de conducir, en mi vida personal, prefiero ir detrás. Mira, hay una cosa. Yo pertenezco a una generación, quizás seamos la generación que le dimos en su momento el mal nombre a la moto. O sea, los que hicimos que la sociedad nos viera como una panda de macarras. Metíamos ruido, nos saltábamos las señales, hacíamos lo que nos salía de las narices, íbamos a velocidades absolutamente demenciales. O sea, todo eso, lo que de alguna manera, por lo menos en mi caso, cuando yo voy delante, si vas el primero tienes que ser una persona terriblemente cortés con los que van detrás. Siempre tienes que estar pensando y mirando, a ver si efectivamente vas mirando por el retrovisor, si efectivamente las 2, 3 o 4 luces. Yo, grupos de más de 4, lo siento mucho, he ido alguna vez, pero creo que es un error. O sea, yo creo que el grupo perfecto son 3, 4 como máximo. 5 si me apuras, a lo mejor haciendo viajes largos que no vas tan estresado, que te lo tomas con más calma, ¿no? Pero si vas delante tienes que ir siempre pensando que tienes 3, 4 tíos detrás y tienes que ser cortés con ellos. Normalmente, normalmente nos solemos conocer. Es raro que tú montes con alguien que no conoces, con lo cual todos sabemos más o menos cómo conducen las 2 o 3 personas que van contigo. Si yo veo que viene alguien que va con más dificultades o que sus límites están por debajo de los míos, lo que hago es corto gas y voy más tranquilo. Si me lo voy a pasar igual de bien, porque lo que hago es, en vez de ir con marchas cortas, pues empiezo a ir con marchas largas, dejo correr más la moto, yendo más despacio. Si quieres ir deprisa, yo empiezo a bajar marchas y empiezo a correr, pero bueno, ya te digo, sí tienes que saber quién va contigo y tienes que ser muy respetuoso de sus capacidades y sus habilidades. Sí, además esa parte en la que tú sabes que este compañero pues para más veces para fumarse a lo mejor su cigarrito o para más veces para tomarse su café o necesita más descanso o soy capaces de hacer 300 kilómetros de un tirón o ese repostaje en el que tú sabes que, oye, que aprovechamos que estamos haciendo el repostaje, le echas un vistazo a la moto, al otro. Al fin y al cabo, mola cuando tienes esa empatía con tu compañero de ruta y lo conoce sus virtudes y sus defectos. Y cuando digo sus defectos, a lo mejor es que es un quisquilloso a la hora de repostar o de etcétera, etcétera. Bueno, me estoy acordando de mi compañero Antonio, ahora que no me escucha, me puedo meter abiertamente con él como si no costara. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Oye, seguimos hablando de motos. ¿Dejas la RD y dejas de montar en moto definitivamente? No, por Dios, no, que va. Dejo la RD porque era una moto muy violenta. Aquello era un pepino, era un avión, o sea, una moto divertidísima y maravillosa. Y entonces paso una etapa más discreta de mi vida y no se me ocurre otra cosa que comprarme una Kawasaki, una GPZ 600. ¡Amor! A ver, tiene su explicación. La RD era una 2 tiempos y la GPZ es una 4 tiempos. Son 2 motos completamente diferentes. La RD era muy difícil llevarla, ¿cómo te diría yo? Suave, por decirlo de alguna forma, y sin embargo una 4 tiempos como la GPZ en aquel momento era otra cosa totalmente distinta. Es verdad que era una R de aquella época, ¿vale? Pero bueno, también tienes que pensar que en aquel momento me eché una novia
esa novia tuvo la mala suerte de irse a vivir a Sevilla, con lo cual yo salía de trabajar y según salía de trabajar trabajaba en un banco y según me iba al cuarto de baño me ponía el mono de cuero el viernes por la tarde y me iba a Sevilla. Me pasaba el fin de semana allí y el domingo por la tarde-noche me volvía para Madrid. Claro. Eso, todos los fines de semana. Ya, sí te entiendo. La de cosas que hace uno por dormir caliente, ¿eh? Exactamente. Bueno, a esa pobrecita le hice, yo creo que le debía hacer como, no sé, pero vamos, 40 o 50.000 kilómetros en un año y poco, seguro. Porque ya te digo que iba todos los fines de semana, me iba por la carretera de Extremadura, que no había autopista, y bueno, la conocía como si fuese el pasillo de mi casa. Y una época que, por culpa de Dios, gracias a, para bien o para mal, la época en la que tú podías correr porque no había radares. No había radares y si te paraba la Guardia Civil, te daba un cachete en el casco y te decía, oye, chaval, a ver si vamos más despacio. Ojo que tampoco había asistencia en carretera, ni teléfonos móviles, ni la tecnología que tenemos ahora. O sea, muchas veces echamos de menos cosas que teníamos antes, pero gracias a la tecnología y a que han evolucionado las cosas, pues tenemos lo mejor, mejores carreteras, mejores compuestos en los neumáticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre se echa de menos un poco la época aquella en la que éramos más truanes, ¿no? Más golfos, ¿no? Más libres. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos conducido sin carnet de coche o sin carnet de moto? Y hoy en día es impensable. Mira, yo sin carnet de moto, quitando desde los 8 años hasta los 14, que por supuesto al día siguiente de mi cumpleaños me saqué la licencia de ciclomotor, eso por descontado. En moto, quitando ese periodo de tiempo, ya te digo que en el fondo estábamos en el campo y era lo que era, no he ido nunca sin carnet. En coche tengo que reconocer que le robaba el coche a mi madre. Has prescrito, Pablo, no te preocupes. Además, tu madre no se va a enterar ni yo se lo voy a decir. No, sí, ya se lo conté yo en su momento. Yo creo que ya lo sabía, porque además yo era muy bajito, crecí cuando a los 16, 17 años pegué el estirón y yo recuerdo que teníamos un balón, mi madre tenía un Mini 850, que era un coche muy bajo. Y entonces yo no llegaba, o sea, no veía. Si es que, bueno, aquello era un desastre. Y entonces cogía un balón de baloncesto medio hinchado y me sentaba encima del balón para poder ver por encima del volante. Y me bajé desde Pozuelo hasta Madrid, no una vez ni dos, unas cuantas. Que yo veo fotos mías de aquella época y digo, los policías estaban ciegos. No querían mirar, o no había... O estaban ciegos, porque yo tenía una cara de pipiolo que no podía con ella. Pero bueno, eso son cosas que se hacen, que no se deben hacer, lógicamente, pero bueno. Ya digo que esto ha prescrito y que evidentemente estas cosas, por suerte, ya no se ven, o ya al menos no se conocen, pero rara la vez en la que no conocías a alguien que pues iban dos en moto y sin carnet, o iban dos y no tenían ni seguro, o no sé cuánto, ¿no? De esas cosas se sabían mucho. Hemos evolucionado, nuestra cultura ha hecho ya que no hagamos cosas sin llevar todos los papeles, etcétera. Y bueno, tenemos ITV, tenemos experiencia y ya muchas veces valoramos ya el ir tranquilos por la carretera con todos nuestros ITV y nuestras condiciones preparados para no preocuparnos por nada. Bueno, una cosa es ir con todas esas cosas que lógicamente tienes que tenerlas hechas y tienes que tenerlas y otra es ir tranquilo. A ver, te explico. La última vez que bajé a Jerez, que bajé con Javichu, que tú le conoces, que fue el último viaje largo que yo hice, que lo debimos hacer yo creo que hace 5 o 6 años o por ahí. Luego he seguido haciendo viajes, pero no tan largos como ese. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que adelantamos a unos cuantos grupos de moteros que bajaban a ver las carreras a Jerez. Iban con unos pepinos de la leche. O sea, no me acuerdo con qué moto bajaba yo. No sé si bajaba con una multiestrada que tuve, una Ducati multiestrada, o estaba bajando con una Vuel, que también tuve una Vuel. Pero bueno,
Pero es que no me acuerdo con qué moto iba en ese viaje, pero bueno, da lo mismo. Pero Pablo, ¿cómo no te vas a acordar? Si yo iba con mi Kawasaki R6 y tú ibas con tu Buell. Iba todo el rato detrás tuya. Que hicimos una de las rutas más bonitas que he hecho yo en moto. Fue un viaje muy chulo. Así que eso, ¿cómo iba la Buell, la gente miraba y decía, ¿eso qué es? Y éramos dos colibrís. Llegamos a Jerez demasiado pronto. Y un detalle de esa ruta es que, claro, fuimos sin GPS ni nada. El mapita que hizo Pablo en un folio, me lo regaló. Y tengo yo pendiente esa ruta, con alguna otra moto. Siempre lo pensaba hacer el mismo viaje. Aparte fuimos en un mayo que estaba todo verde. O sea, fue muy bonito, Un abrazo. Y me llamaba mucho la atención porque cuando llegabas a la gasolinera, les adelantábamos, y yo iba más deprisa, o nosotros íbamos más deprisa que ellos. Y cuando llegaban a la gasolinera se quitaban el casco y veías tíos de 20 y pocos años. O sea, con 20 y pocos años. Yo, que iba con la GPZ, esa tan tranquila que me había comprado para tranquilizarme y sobrevivir a la RD, iba como un descosido comparado con ellos. Y estos tíos llevaban motos de 110, 120, 130 caballos y iban los tíos a 120. No sé, yo me sorprende. Luego la conclusión es que las motos modernas están preparadas para ir a 120, pero yo estaba convencido de que eso era imposible. Y me cuesta mucho, la verdad es que... Pero esos son esos vicios que arrastramos de esa época en la que valía todo, lo podíamos hacer todo y quieras que no, eso nos ha condicionado el resto de nuestra vida. Vamos más deprisa, nuestra generación vamos más deprisa que las nuevas generaciones. Yo tengo 3 hijas, la mayor tiene 27 años, esa tiene gasolina en vez de sangre en las venas. Y yo me doy cuenta, ellas tienen una manera de conducir completamente diferente a nosotros. Porque nosotros veníamos del vale todo y podíamos hacer cualquier cosa. Entonces nos ha costado mucho reciclar. Me ha sorprendido que me acabas de comentar que tu hija mayor es motera. Mi hija mayor es una motera vaga. ¿Cómo? Porque le encanta la moto, lo que pasa es que no le ha dado la gana sacarse el carnet de conducir, el de moto. Tengo 3 hijas. Y ninguna de las 3 tiene carnet de moto. Bueno, sí. Mi hija, mi hija va por Madrid con una Bamban, una Suzuki, pero va con el carnet de coche. Una 125 y va con el carnet de coche. Y lo que pasa que, por ejemplo, montando en car, que a la familia nos encanta montar en car, o sea, perdemos los papeles cuando montamos en car. A mi mujer, a mis hijas, todas. O sea, ahí desaparece la familiaridad. O sea, vamos a cuchillo. No hay piedad con nadie, con absolutamente nadie. Y yo ha habido veces que he sido absolutamente incapaz de adelantar a mi hija mayor si no es sacándola de la pista. Cosa que no he hecho. Todo se ha dicho, o sea, dije, voy a adelantarla, pero ahora voy a adelantar bien. Me voy a meter cuando me pueda meter. Era absolutamente imposible, o sea, me cerraba todas las entradas, o sea, conduce la tía que te cagas. Me he preocupado además de que hagan cursos de conducción, o sea, las he intentado educar en el sentido de decirles, oye, estos aparatos, coches y motos son muy divertidos, pueden hacer cosas muy divertidas con ellos, pero tienen sus peligros y tienen sus normas, y luego que estás yendo, por la mayor parte de las veces, vas por sitios en los que compartes la carretera o la calle con otras personas que no tienen por qué sufrir que tú seas su café. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, eso es pero eso es otra historia. Es que claro, cuando tú me has dicho de que, bueno, que he entendido de que tu hija también es motera, me llamaba la atención porque cuando un padre como tú o como yo, que somos unos golfos, hemos sido unos golfos conduciendo en moto, lo que precisamente no queremos es que nuestros hijos hereden esa mala costumbre o es el placer de que tenemos conduciendo en moto. Egoístamente hablando, no queremos que ellos
tengan un accidente. La verdad es que esas son las palabras, que no tengan un accidente. Que sí, que lo viven desde pequeños, ¿no? Que uno sale en moto, que le damos un paseo o le llevamos a un recado o lo llevamos a un evento, le damos una vuelta en moto para que ellos sepan lo que es eso. Pero yo les quito muchas veces las ganas a los críos, porque el típico crío que se te acerca a ver la moto, mi moto amarilla, y dice, ¡oh, qué bonita, tal! Venga, pues te quieres montar, que te monto, venga. A los críos que ven cómo se encienden las luces, no se las arranco porque se asustan, ¿no? Pero cómo se encienden las luces del cuadro cuando se encienden, tal. Pero yo les quito muchas veces las ganas diciéndoles, pues eso, que se pasa mucho frío en invierno, mucho calor en verano, que la equipación es muy cara, que toda la equipación es necesaria, que los seguros son altísimos, que, bueno, pues eso, que las motos tienen un mantenimiento grandísimo. Les intento quitar siempre la gana porque digo, coño, vas en un coche, tienes aire acondicionado, vas con tu chavalita al lado, no la tienes que llevar atrás, y además puedes llevar las cosas de la playa si te vas o te vas de camping el fin de semana. Cómprate un coche, coño, cómprate un coche que vas a ir más tranquilo. Eso es así. Hombre, por favor. Egoístamente hablando es así. Por eso digo, cuando tú me has dicho que tienes 3 niñas y una de ellas cuando esté en moto, digo, eso da miedo, ¿eh? Sí, y eso es lo que más miedo da. O sea, porque al final ellas son o ellos son un espejo de lo que somos nosotros. Si tú vas por la autopista con el coche y pones el cruiser a 150, porque sabes que a 150 no te quitan puntos, tus hijos están a tu lado y ven, y yo recuerdo a una de mis hijas decir, oye papá, ¿no pone 120? ¿Por qué vas a 150? ¡Cobarde! Y ahí tienes 2 opciones. Una es, le cuentas a tu hija lo que es el bien y el mal y la existencia de Dios y este tipo de cosas, o simplemente te das la vuelta y le dices, calla niña. Y es lo que hice yo. Da miedo, pero yo nunca las he invitado a que vayan en moto. O sea, no hice lo que hizo mi padre, que es comprarme una moto con 8 años, que me metió ahí el gusano y ese no se ha vuelto a salir nunca más. Eso yo no lo he hecho, pero ellas han venido conmigo en moto desde que eran muy pequeñitas. De hecho, tengo una anécdota, entre comillas, porque casi me da vergüenza decirlo, que cuando mi hija mayor tenía 3 años, yo tenía y tengo una BMW, una R1200 Cruiser, la Custom de BMW, esta de depósito amarillo, que es una preciosidad de moto, y la llevé a la guardería. Vivíamos en el centro de Madrid y la llevé a la guardería sentada delante. Claro, imagínate una niña de 3 años con su casco, llevaba un casco integral, uno de estos de chupachus, que me costó un huevo encontrarlo. Lleva con su casco integral, no sé qué, por el lateral de la Castellana. Y de repente veo venir por el otro lado de la Castellana, que la gente que no lo sepa, la Castellana es la calle más ancha de todo Madrid, subían 2 guardias, 2 municipales en moto. Y me vieron, los tíos cruzaron la Castellana entera y me pararon, evidentemente. Bueno, lo que me dijeron fue de todo. Tenían toda la razón del mundo. ¿Cómo se te ocurre llevar a una criatura de 3 años encima del depósito de la moto? Que era donde yo llevaba a mi hija. Mi hija iba encantada de la vida, claro, pero y efectivamente tenían toda la razón del mundo. O sea, hay que ser un descerebrado para hacer eso. Son de esas cosas que haces en tu vida que sabes que no las tenías que haber hecho, pero que al final, pues oye, por el motivo que sea, pues lo acabas haciendo. Y que no lo volverás a hacer. Evidentemente. Y no me pusieron la multa. ¡Ostras! No me pusieron multa. Hoy sí te la ponen. Hombre, hoy te ponen mirando para Teruel. Pero en aquel momento los tíos no me lo pusieron porque, claro, tú veías una niña que era una monada, levantó la visera, les miraba así con ojitos. Yo iba a trabajar, iba con el traje, iba vestido o sea que no... Yo me inventé una milonga de, mire, que mi mujer está enferma y tengo que llevarla a la guardería sí o sí, tengo el coche del taller, yo qué sé, no me acuerdo. Les debí contar una película de mi padre de cojones. El caso es que no me pusieron la multa, me dijeron, vaya usted para su casa ahora mismo, o bájese usted y coja un taxi, no me acuerdo muy bien qué fue lo que me dijeron. Cosa que no hice, en cuanto se fueron cogí, monté a la niña, la llevé a la guardería en la moto y luego ya, lo que sí es cierto es que es una cosa que no volví a hacer nunca más.
Mira, por culpa de Ogre César no lo has vuelto a hacer y bueno, y esto que también que sirva como precedente porque no las has vuelto a hacer ni siquiera con tus siguientes hijas, porque me has dicho que fue con la mayor. Oye, me has dicho que era una 1200 Cruiser. Esa es la que sale en la película de 007, ¿no? Esa es la que salió en la película de 007. Sí, yo recuerdo también esa escena en la que la chica también va montada adelante, pero al revés. Exactamente, sí, pero no, mi hija iba mirando para adelante. Ya. Entonces entiendo que cuando viste la película, yo creo que recordaste la escena, ¿no? Sí, perfectamente, vamos. Qué bueno. Y todavía conservas esa moto. Esa moto es pesadota, ¿eh? No, esa en concreto no, porque esa cometí el error de venderla. Lógica, yo he ido vendiendo todas las motos que he tenido. Y realmente la única moto que me dejó marcado o que he querido volver a tener es esa. Esa la vendí en el año 2000 y en el 2010 me compré otra. Y la tengo ahí. La uso muy poquito porque tengo una casa en un pueblo de León y la tengo allí y la utilizamos solamente en verano cuando hacemos rutas por Galicia, por Asturias, por León, que es una maravilla de carreteras, y solamente la uso para eso. La tiene mi cuñado metido en su garaje con un mantenedor de baterías, porque si no las baterías iban como... Es que aquí en Madrid no la utilizaba, entonces al final me quedaba sin batería y era un coñazo. Chavales, si veis una Cruiser por Galicia, Asturias y por aquellas zonas de León, ya sabéis que es Pablo. Preguntadle por la anécdota de la niña montada en el depósito, que seguro que mola verle la carita cuando lo cuenta. Espera, esa moto cuando la compré, no sé si te acuerdas, el asiento de atrás en realidad se convertía en respaldo. Y cuando la compré, mi mujer se puso en jarras delante de mí y me dijo, tío, me lo puedes decir más alto, pero no más claro, porque llegué con la moto y iba con el respaldo puesto. Me dijo, te has comprado una moto que yo no puedo montar, no tiene asiento. Se pilló un cabreo de mi padre, cojones, claro, tardé 2 segundos en explicarle, no, mira, si bajas de aquí, el respaldo se convierte en un asiento que era como una, que yo creo que eran 15 centímetros de asiento, y ella me miraba y me decía, tú eres un cabrón. Esta es otra, porque también, bueno, mi mujer ha tenido 3 motos. En el momento álgido ha tenido 3 motos. No tiene carnet de moto. Teníamos en el pueblo, que es donde realmente yo he enseñado a conducir tanto a mi mujer como a mis hijas. Bueno, a mi mujer, esa es otra que tiene gasolina en la sangre, o sea que teníamos motos de campo, y entonces le compré una Monkey de estas cuando vinieron las primeras japonesas y tal, y que se nos rompía cada 2x3, aquello era un desastre, y nos íbamos por ahí por el monte, nos lo pasamos muy bien. Tenía esa, luego se compró para ir por Madrid una Suzuki, una Marauder, una 125, y luego, porque esta también es otra historia, a mí hace muchos años descubrí lo que era correr en circuito. Y entonces pues empecé a comprarme motos de circuito con 40 años. En realidad tenía 40 años porque en la crisis de los 40 me compré una 748, ¿vale? A la crisis de los 41 me compré una 748R y me deshice de la 748 normal, que aquello, y me puse a rodar el circuito. Entonces, como yo me iba a los fines de semana a rodar el circuito, mi mujer dijo, tú la has cagado, chaval, me voy yo contigo. Y entonces nos pusimos a ver qué moto le comprábamos a mi mujer. Yo me empecé a rebanar el seso y dije, bueno, pues nada, le compramos una Honda, una VTR 2,5, motor en V, bajita, 250 centímetros cúbicos, 30 y pocos caballos, o 20 y tantos caballos, no me acuerdo lo que tenía, y tal, no sé qué, no sé cuántos. Al final acabé localizando a un paisano en Almería que se traía motos de motocross y de enduro de Japón en contenedores, y luego se traía CBR 400, VFR 2,5, la Suzuki La Gama 2,5, todas esas motos que nunca estuvieron en el mercado español.
llega con su letra del año de ground. Para los que han sido Y entonces, pues nada, pues nos fuimos a Almería, nos metimos ahí en un polígono industrial, aquello era espectacular, y empezamos a sentarse en motos. Mi mujer mide 1,50 m. Miento. Durante muchos años me mantuvo engañado porque decía que medía 1,5 m. No medía 1,5 m, medía 1,48 m. Pero bueno, entonces claro, es una mujer muy bajita y pesaba 40 kilos. A que era una mujer realmente pequeña. Y al final compramos una CBR 400. O sea, la CBR 900, la Philip Blade, perdón, 400, que todavía la conozco, con un solo disco delante la conozco. Y todavía la tenemos. Y entonces yo me iba en la crisis de los 50 me compré una 999, que sí, es que a mí las crisis me han salido siempre carísimas. Entonces aquí era un desastre. Y entonces yo iba con la Ducati y ella iba con la CBR. Y nos recorrimos todos los circuitos de España y de Portugal. Eres una mala influencia, Pablo. Desde luego. Ahora me va cuadrando muchas de esas cosas que bueno, a ver, es que el episodio no quería empezarlo con que yo te he traído o tú me has traído. Bueno, realmente ha sido Javito Rivas quien me comentó de que eras un puntal, eras una persona a la que había que entrevistar y que pasara por el podcast Estado Civil Motero por su larga trayectoria, y por una anécdota que me contó, que él cuando fue a trabajar con una moto, y gracias a que precisamente llegó con esa moto que a ti te gustó, fue un 50%, creo, del motivo por el cual sigue trabajando contigo. Bueno, Javi, lo que pasa es que Javi es un descerebrado y nosotros tenemos en la compañía, no me preguntes por qué, pero los descerebrados siempre son bien recibidos. Es un tipo maravilloso además, ¿no? Y mira, de Javichu, te puedo contar una anécdota divertidísima en el circuito del Jarama, haciendo un curso de conducción. Él iba con la Cagiva, una Cagiva 125, que no sabes cómo montaba el cabrón. Y entonces, en una tanda una de las tandas libres, pues yo iba detrás con la Ducati y él iba con la Mito. Y había un chaval con un nuevo FR 7,5. Y entonces, claro, llegábamos a la recta, yo iba detrás de Javi, y llegábamos a la recta y el tío del UFR nos pegaba una repasada del carajo. Ahora llegábamos a las curvas y a mitad del circuito le habíamos pegado una pasada al tío del UFR, yo detrás, yo iba con la Ducati, que iba descojonado de la risa, porque se lo hicimos 4 vueltas seguidas. Claro, cuando nos bajamos, el tío del UFR se acercó y dijo: vosotros sois unos cabrones. Dice: no, el cabrón es el chaval de la 125. a mí no me hubieras visto el pelo en tu vida. Es el cabrón de la 125. Fue divertidísimo aquello. Oye, me has hablado de la agencia. Cuéntame qué es eso de la agencia, de Pablo contigo. Tú eres jefe de Pablo, compañero, salís en ruta, sois colegas. ¿Qué sois? A ver, Javi trabaja para mí. A ver, yo vengo de una familia de gente que trabaja en el mundo de los seguros. Mi padre trabajó en varias compañías de seguros y entonces, por jaleos de la vida y tal, yo acabé con mi padre, que luego te contaré una anécdota también muy divertida sobre eso, montando una correduría de seguros. O sea, mi padre me lió para montar una correduría de seguros. Como no hacía carrera de mí, yo era maquetista en Vogue, en la revista de moda, había hecho un montón de trabajos. Sí que es verdad que trabajé en un banco, luego me fui a vivir 1 año y pico en Inglaterra, que estuve 1 año y pico allí, que tuve una GPZ 900, una Ninja. La tuve 22 días, porque me tuve que volver por lo que hacíamos un viaje familiar, y cuando iba a volver a Inglaterra me llamó la mujer de mi jefe y me dijo: no vuelvas porque han detenido a Mike, que era por temas fiscales y no sé qué, y sabían que había un español trabajando con él
era la época en la que no se podía trabajar y tal, y ahí se quedó la GPZ 900. 22 días la tuve. Luego la conseguimos vender al final, pero bueno, no pude volver a Inglaterra. Bueno, luego he vuelto, pero ya muchos años después. Entonces mi padre me lió y montamos una correduría de seguros. Una correduría de seguros, para el que no lo sepa, es un intermediario. Tú hablas con la gente tiene una serie de necesidades y tú cubres esas necesidades y con una serie de seguros. Seguros de empresa, seguros de vida, seguros de la casa, seguros del coche, todo este tipo de cosas. Pero eso, sinceramente, era un coñazo. Sentimiento de la cuna, no entiendo por qué lloras. Madre, en el mundo hay una sola. Era un coñazo, porque al final, pues sí, pues era un coñazo. Y entonces yo me puse a investigar sobre seguros de moto, que era lo que a mí me gustaban, las motos. Que era lo que en aquella época, te estoy hablando del año 2000. No, perdona, de 1990. No del año 2000, de 1990. Entonces yo me puse a investigar qué era lo que pasaba con los seguros de moto. Los seguros de motos de aquella época se hacían por centímetros cúbicos. O sea, un tío que tenía una Harley de 1.400 centímetros cúbicos, o 1.400 y pico, pagaba mucho más que un tío que tenía una R de 600 centímetros cúbicos. Y luego estaban las Vespas, que a esas les metían unas hostias de colores, por el mero hecho de ser scooters, ¿vale? Entonces me puse a investigar y estuve... A ver, yo no soy especialmente listo, o sea, no soy tonto, pero no soy especialmente listo. Y lo que empecé a ver era qué es lo que se hacía en Francia, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania. Entonces me puse a investigar sobre todas esas cosas y me pasé como 2 años metiéndome y buscando cosas y analizando y viendo qué era lo que hacían y no sé qué. Y entonces lo que hice fue desarrollar un sistema una tarifa, un sistema de tarificación de seguro de motos, en función del tipo de moto, las características del conductor, la zona de circulación, toda una serie de factores que no tenían nada que ver con los centímetros cúbicos, porque era de cajón que un tío con una Harley no conducía igual que un tío con una CBR, porque era de cajón, con independencia de que los dos tuviesen 30 años, vivieran en Madrid y tuviesen 10 años de carne. No tenía nada que ver, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que hice y que desarrollé, no conseguí vendérselo a ninguna compañía de seguros. Porque no. O sea, las compañías de seguros son bastante cenutrias. Y entonces se lo tuve que regalar a una institución que en el mundo del seguro, que se llamaba, porque ya no existe, desapareció hace unos 10 o 12 años, que se llamaba SEREA, Sociedad Española de Riesgos Agravados y Excluidos. O sea, el cajón desastre donde todas las compañías metían la mierda que no querían asegurar. Camiones, autobuses, transportes especiales y motos. ¿Vale? Era una especie de aglomerado de compañías. Las compañías metían ahí los riesgos, aunque tú parecía que hacías la póliza con una compañía, en realidad quien te estaba asegurando por detrás era SEREA. Y entonces en SEREA di con un tipo que, curiosamente, además, 2 años antes de hablar yo con él, su hijo se había matado en un accidente de moto, curiosamente. Y era un tipo absolutamente espectacular. Y me compró la idea. Y entonces yo regalé todo ese trabajo y se lo regalé a SEREA. Hicimos todo el desarrollo, todas las bases de datos, imagínate, no había base de datos de motos. Y no había ninguna base de datos que además dijese, esto es una custom, esto es una trail, esto es un scooter, todo eso no existía. Y todo eso lo hicimos en SEREA. Y digamos que esa fue la primera modificación que se hizo a la tarifa de motos que había en España, que la utilizaban todas las compañías de seguros, que se hizo en el año 74. Que además luego yo conocí a las 2 personas que la habían hecho, eran dos actuarios, y yo les conocí y hablé con ellos. O sea, la primera modificación que se hizo en seguro de motos en España fue del año 74 al año en el 90, y esto lo hicimos en el año 92. Casi era a finales del año 92-93. O sea, eso fue el primer cambio que se hizo de una tarifa a otra. Y esa tarifa que yo hice en SEREA es la tarifa, digamos, la madre de todas las tarifas actuales.
todas las compañías de seguros empezaron a ver lo que estábamos haciendo en SEDEA, yo a todo esto, así, camino, no, de todo esto no veía un duro. ¿Y eso? A mí ni nadie me pagaba, pero como no lo podía vender, porque ninguna compañía me quería comprar la idea, bueno, pues a raíz de eso, en el año 94, me llama un tipo de una compañía de seguros, que todavía sigue existiendo, soy el director técnico de esta compañía y quiero sentarme a hablar contigo. Y me senté a hablar con él, y de ahí nació la primera tarifa de seguros de Eurojoy, sobre la base de la que habíamos hecho en SEDEA. Te hablo del año 94. La primera póliza... Bueno, espera. A todo esto, mi padre, que era un tipo clásico, por decirlo de alguna manera, me viene y empezamos a tener, digamos, diferencias de opinión y problemas, porque para mí el trabajo que hacía era muy aburrido y tal, y veía que yo perdía mucho tiempo con el tema de las motos, y él estaba al tanto de lo que habíamos hecho en SEDEA y tal, pero no lo entendía. Y entonces llegó un momento en que le dije, oye, Arcadio, se llama Arcadio, le dije, Arcadio, me voy a dedicar a vender seguros de moto por teléfono. Año 94. Y entonces mi padre, que era un tipo muy, muy especial, me dijo, esto era un viernes, el lunes te quiero ver en el notario a las 10 de la mañana. Bueno, pues nada, pues yo a las 10 de la mañana estaba en el notario y entonces me dio todas las acciones de la compañía, de la correduría de seguros. Yo tenía, hasta ese momento, yo tenía el 10% y el 90% lo teníamos a través de una sociedad familiar. Entonces, en la notaría cogió, me dio el 90% de las acciones, con lo cual yo ya tenía el 100%, y me dijo que estaba loco y que le había decepcionado. Porque no entendía, primero, seguros de moto, eso para una persona como mi padre era hablar de la bicha. Y por teléfono, en el año 94 en este país nadie vendía absolutamente nada por teléfono, quitando los de Benca, que era la ropa por catálogo, Sí. Nadie más vendía nada por teléfono. Y me dijo que estaba loco, que me iba a arruinar, que eso me iba a llevar a la más absoluta de las ruinas y que él no quería ver como un hijo suyo la cagaba. Pues mira, no la cagué. Funcionó de cojones. ¿Por qué? Porque mientras el resto de las compañías te cobraban en función de los centímetros cúbicos, nosotros cobrábamos en función del tipo de moto. A un tío que iba con una moto de enduro de 250 centímetros cúbicos no le podías cobrar lo mismo que a un tío que llevaba, pues yo qué sé, una ACB 2,5 no, porque eran cosas completamente distintas. Claro. Además, el estudio, supongo que el índice de siniestrabilidad de un vehículo, dependiendo también del uso y el usuario que se le da, también sube o baja el precio de ese vehículo, también influyendo el valor residual que tiene ese vehículo. No es lo mismo una moto china que una moto de alta gama como por ejemplo una BMW. Ojo, que estoy hablando en mi desconocimiento total, ¿eh? A ver, en aquella época la siniestralidad no teníamos ni puta idea de cuál iba a ser. No sabíamos nada. Pero mi sentido común me decía, si yo solo aseguro Rs, no va a ser lo mismo que si aseguro motos custom, o si aseguro trail, o si aseguro nakeds, o si aseguro scooters. No puede ser igual, porque yo partía de una premisa que era, dime qué moto tienes y te diré cómo eres. Si tú me dices qué moto tienes, yo ya sé cómo eres. O me acerco mucho a cómo eres. Te voy a contar una anécdota, además muy cercana, pues tan cercana como que ha sido mi hermano. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, mineral, donde el sudor del guajiro hacia la... Tengo un hermano pequeño, 10, 12 años menor que yo, y claro, el típico chico influenciado, bueno, no digamos influenciado porque está mal que yo hable mal de mi hermano, vale, pero lo cierto es que se saca el carnet y ¿qué moto te crees que se quiere comprar? Una T-Max, una T-Max 500, o sea, el prototipo del usuario de una T-Max 500, casco medio huevo, chaquetita y si acaso unos guantes. Vale, que no lo estoy criticando, pero claro, se compra la moto con el desconocimiento que luego me dice que ¿tú cuánto pagas de seguro por tu moto? Y le digo, por tanto, así que me piden 400 y pico de euros, 500 euros por mi moto. Digo, claro, es que tú eres Nobel, te has comprado una moto
tope de gama, porque es un tope de gama en las scooters, y digo, pero te hace la pregunta, ¿cada cuánto tienes que hacer el mantenimiento de tu moto? Espérate que no lo he preguntado. ¡Ah, amigo mío! Pues pregúntalo. Cuando me dice que le tiene que hacer los mantenimientos cada 5.000 kilómetros, digo, pues yo la mía se la hago cada 10. Y que yo sepa, las japonesas se la hacen aproximadamente cada 6.000. No sé, por ejemplo, en el caso de las Ducati. Pero que es una cosa que también hay que valorar. El precio de la moto, el precio del seguro, junto con la equipación, etcétera, etcétera. Porque nada más que vamos a lo bonita que es la moto. Luego no nos damos cuenta de los cómo, cuándo y por qué. Y los peros. Mira, con los megascooters, por ejemplo, cuando salieron, que si no recuerdo mal, yo creo que empezaron a salir los primeros, el T-Max, que fue luego salió el Silverwind de Honda y alguno más. Y el Burman de Suzuki. Yo no creía en ese tipo de motos. Y de hecho, no les hice ningún caso desde la perspectiva del seguro. O sea, yo pensé que eso era un error de los fabricantes. Yo he cometido muchos errores en mi vida y este fue uno de ellos especialmente sangrante. Luego he cometido alguno más, pero porque no creía que eso tuviese cabida en el mercado. Gran error, porque ahí están y están funcionando. ¿Cuál fue el problema? Esto es una cosa curiosa y además forma parte del trabajo que hemos estado haciendo todos estos años. ¿Quién fueron los primeros conductores de ese tipo de motos cuando salieron al mercado? Los tíos de las R's, que dejaron las R's porque eran incómodas de cojones y se encontraron con unos aparatos que eran unos pepinos porque andaban un huevo y fueron los primeros que compraron esas motos. La siniestralidad fue, no os lo podéis ni imaginar. O sea, aquello fue un auténtico desastre. Y de hecho, durante muchísimos años, los megascooters han estado estigmatizados dentro del mundo del seguro, precisamente porque en aquella época la gente que compró esas motos era gente con una calidad de riesgo, que a veces hablamos de calidades de riesgo nosotros, muy mala. O sea, era gente que tenía una forma de conducir muy particular y además casi todos y muchos de ellos eran de mi generación, con lo cual éramos unos cafres de mucho cuidado. Ya te digo, y eso hizo que en su momento sí funcionó, porque han funcionado y las ventas y están ahí, ese tipo de motos, pero en aquel momento la siniestralidad fue espantosa, fue horrible. Pablo, me queda claro que tú eres el jefe de Javito en una empresa de seguros. ¿Cómo se llama la empresa de seguros? Se llama Eurojoy. ¿Y Eurojoy solo y exclusivamente es de seguros de motos? No, hacemos... A ver, nosotros... A ver, primero la gente tiene que entender lo que es... Mucha gente ya sabe lo que es una correduría de seguros. Nosotros como corredores somos intermediarios. El cliente y está la aseguradora. Y nosotros estamos en medio. Tú puedes ir directamente a una compañía de seguros a hacer un seguro. Yo personalmente no te lo recomiendo, pero cada uno es muy libre de hacerlos y luego tienes compañías de directo que no trabajan con corredores, ¿vale? O puedes hacerlo a través de un corredor de seguros. La diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen otros muchos corredores de seguros es que tú puedes ir a un corredor de seguros, pedirle el seguro de tu moto y ese señor o esa empresa va a mirar en varias compañías de seguros los seguros de moto que tengan y el que consideren que es mejor en precio, en coberturas, en lo que sea o por lo que tú le hayas dicho que quieres y te buscan el mejor seguro en esas circunstancias. La diferencia con nosotros es que nosotros no vendemos los seguros de las compañías de seguros. Nosotros fabricamos los seguros. Y luego llegamos a un acuerdo con una compañía de seguros y le decimos, mira, nosotros queremos hacer estos tipos de seguros con estas tarifas. Nosotros somos los que nos encargamos de buscar a los clientes, ¿vale? Y lo que yo hago, el trabajo que yo hago es convencer a la compañía de que van a ganar dinero. Y si ellos ganan dinero, me dejan hacer lo que me dé la gana. Entonces, llevamos 30 años haciéndoles ganar dinero. ¿Qué significa eso? Que nuestros seguros son más competitivos en precio, no siempre, porque hay cosas que sabemos que no se puede cobrar lo que están cobrando algunos, porque al final se llega a un mal resultado,
son más competitivos y tienen mejores coberturas. Billy calla, que mi voz dispara. Fire, fire, es mi son el que esperaba. Bala, bala, ¿quién me va a parar? Eso es un poco lo que vamos haciendo. Pero ese seguro lo hemos diseñado nosotros. No lo ha diseñado un señor que no tiene ni puñetera idea de motos, que trabaja en una compañía de seguros. Muy bien dicho, porque te explico. Es que cosas, nosotros cuando sacamos un seguro nada más que vemos la cantidad, no queremos saber nada de cláusula, y si la queremos saber la leemos una sola vez. Es como el manual de la moto, tú te lees el manual de la moto la primera vez, después ya te desentiendes, porque somos así de cómodos, de vagos, etcétera. Yo el primero, ojo, que yo soy el primero que luego no me acuerdo de qué pólizas tiene mi seguro, pero sí que es verdad que si tienes una persona, un corredor, o en este caso como por ejemplo Pablo, Javito, al que yo le puedo llamar por teléfono y preguntarle, oye, tengo este seguro y quiero ver si lo puedo mejorar o no lo puedo mejorar, o qué coberturas tiene, o qué coberturas me interesan, dependiendo del uso y usuario que soy, o por ejemplo dónde estoy ubicado, si es en Madrid, o si es en Huelva, si es en la calle, o si es solamente para ir a trabajar, o simplemente son viajes, yo que sé, a Cabo Norte, o sitios donde en el extranjero pues el seguro no existe o me lo puedes buscar. Entonces, cuando Javito me comentó de hacer un episodio con temas de seguro, yo era un poco reacio, pero entiendo que hay gente que a lo mejor pueda estar interesada en averiguar los cómo, cuándo y por qué, o los intríngulis de ciertos seguros de motero a motero. Entonces, esta parte fue por la que yo me decidí y dije que sí a grabar un episodio contigo, Pablo. Y la verdad es que me lo estás diciendo todo muy claro, y me gusta esta parte en la que comentas que si, por ejemplo, yo tengo una duda, bueno, yo creo que lo ideal sería que cada uno que tenga una duda o quisiera comprobar o corroborar si su seguro es real y ficticio, con las cláusulas que tenga, pues pueda llamar a Eurojoy y preguntar qué seguro me interesa o en comparación con el que yo tengo actualmente. ¿Me equivoco? Mira, en eso la gente sabe mucho más de lo que creemos. Hace 20 años, hace 25 años era completamente distinto. Nosotros vendíamos como churros por teléfono. ¿Por qué? Porque la gente no quería, le estaban cobrando 300 euros y nosotros cobrábamos 150. Y entonces no tenías que explicar absolutamente nada, no era ni necesario. Y yo podríamos haber hecho esos mismos seguros, en vez de por 150, por 100 o por 110. ¿Por qué no los hicimos? Porque incluimos toda una serie de cosas que la gente no sabía que tenía, pero que las iba a necesitar. Hay coberturas dentro del seguro. Los seguros son un puto lío, o sea, son complicadísimos. La gente ni tiene ganas ni se va a leer los libracos esos que les enviamos, ni tienen ganas ni siquiera de interpretarlos, porque hasta nosotros tenemos problemas para interpretarlos. O sea, que imagínate, al final tú tienes que explicarle a la gente cosas mucho más sencillas. Los seguros no son sencillos, pero tienes que intentar explicárselo de una manera sencilla. Y sobre todo le tienes que intentar trasladar una cierta confianza a la gente. Desgraciadamente en el mundo del seguro la confianza se observa o se puede ver cuando se produce un siniestro. Porque si tú no te has caído nunca has tenido un siniestro, nunca vas a poner a prueba el seguro que tienes. O sea, tú puedes tener una mierda de seguro o puedes tener un seguro maravilloso. Pero si no tienes un siniestro, te va a dar igual. ¿Por qué? Pues porque no le estás dando la posibilidad al seguro a funcionar. Desgraciadamente, todos antes o después hemos tenido que echar mano del seguro por alguna u otra razón. Y entonces ahí es cuando tú ves que realmente lo que te están cobrando merece la pena. Mientras no tengas un siniestro, lo que te están cobrando te parece una salvajada. Da igual que sean 100 o 500, da lo mismo. Pero cuando realmente ocurre el siniestro, entonces es cuando te tienes que dar cuenta de que la gente que está peleando por tus derechos o haciendo que el siniestro vaya de la mejor manera posible, o peleándose con un taller, o peleándose con tu propia compañía de seguros, porque ahora mismo, es que ya te digo que el mundo del seguro es muy complicado, hay convenios entre compañías, es un jaleo de mil pares de cojones. Explicarle eso a la gente es volverla loca.
Yo, si quieres, hacemos un monográfico durante 5 horas y yo te explico y te cuento cómo funcionan los seguros de verdad. No me apetece, Pablo, de verdad. Sus cosas buenas y sus miserias, porque también tiene sus miserias. ¿Entiendes? Ahí en el mundo del seguro nos movemos en cosas que van mucho más allá de la lógica. Porque intervienen jueces, porque intervienen en situaciones legales, situaciones de determinaciones de responsabilidad. Y la gente no entiende, dice, pero si a mí me han tirado. Dices, pues a lo mejor resulta que no, que la mecánica del siniestro se hace una reconstrucción y dice, pues no te han tirado, has sido tú el que ha hecho no sé qué. ¿Entiendes? Ahí siempre va a haber un conflicto entre la gente y el seguro, porque cuando ocurre un siniestro, joder, la gente lo que necesita es ayuda. O sea, tú no le puedes ni le puedes ignorar o no le puedes ningunear, no le puedes putear. No. Desgraciadamente, en muchas ocasiones hay cosas que nosotros se nos escapa de las manos, pues porque los peritos de las compañías de seguros son unos inútiles, porque el tío del taller le está mangoneando, le está intentando hacer la 33 al cliente, porque no sé qué, no sé cuántos, y a veces porque nosotros la cagamos, porque también la cagamos, ¿entiendes? Pero bueno, si después de 30 y pico años no somos capaces de saber cómo funciona un siniestro de moto, entonces lo mejor que podemos hacer es cerrar e irnos. O sea, si algo sabemos es cuál es la dinámica, qué cosas ocurren cuando se produce un siniestro. Pero todo eso no tiene ni siquiera por qué coincidir con las percepciones de la gente. Aquí nada cambió, no, nadie lo intente. Ni duda, pobreza, mujeres, lengua, ni intereses. Así soy yo, recordarás mi voz. Lo que te quería decir, a lo que iba con toda esta historia es, las pólizas tienen cosas que la gente no ve, que hacen que cuando se producen los siniestros, esos siniestros no se compliquen. O que tengan coberturas que de otra manera no tendrían. O que tengan una cobertura inmediata y no tengan que esperar a que un juez determine si la culpa ha sido tuya o ha sido de otro señor 5 años después. Entonces, temas de asistencia sanitaria, temas de segundos peritajes, hay un montón de cláusulas por ahí que nosotros no se las contamos a la gente. Porque, hombre, el que nos pregunta sí se lo contamos, ojo. O sea, a mí me pregunta y además yo estoy encantado de contárselo a la gente, porque yo en el fondo estoy un enamorado del trabajo. Esos son mis hijos, los hemos creado nosotros. Entonces intentamos explicárselo a la gente cuando nos preguntan, pero nos pregunta muy poquita gente. Claro, vuelvo a lo mismo que te estaba comentando antes. Tú me lo explicas a mí la primera vez que yo hago el seguro, pero luego se me olvida. Entonces, yo particularmente prefiero un seguro, o sea, prefiero un corredor de seguro a un seguro por teléfono. ¿Por qué? Porque, a ver, ya fueramente claro que el corredor de seguro tiene que cobrar por esa oficina y por ese mantenimiento de esas personas que están ahí junto con él creando seguros, como es vuestro caso, o haciendo de corredor de seguros, ¿no? El del teléfono, pues, está en un sitio, vete tú a saber dónde, y está atendiendo a miles de personas por teléfono. Y no necesita pagar esa oficina, etcétera. Pero, por mi experiencia, te voy a contar una anécdota que me ocurrió, además, hace no más de X años, ¿no? Cambio de seguro, de un seguro telefónico, con el cual me sentí defraudado, y busco un corredor de seguro, y a través de un compañero de trabajo me dice, coño, mi vecino es corredor de seguro, tiene una pequeña oficina en tal sitio. Y el chico muy amable me hizo varios seguros, el de la vivienda y el del coche y más el de la moto. ¿Qué pasó? Que al año siguiente veo que me sube el seguro. Estas veces que te llega la carta a casa y ves tú, coño, que me ha subido el seguro. Y yo indignadísimo, tío, me fui para allá, muy cabreado. De hecho, la anécdota es la siguiente, que estaba allí un hombre y estaba atendiendo a otro hombre, y cuando veo que el segundo hombre se va, digo, pues esta es la mía, ahora voy yo detrás de él. Pero yo todo esto cabreado con el papel en la mano, y este hombre, Javier, que se llamaba, me estaba viendo con el papel en la mano y más o menos se imaginaría a lo que yo venía, ¿no? Te juro que yo venía como un energúmeno, ¿eh? Total, que vuelve el segundo hombre y veo que se cuela delante mío, pero vamos, tú te has ido, pero después de un rato dice, no, yo he ido a comerme el bocadillo. Era un albañil que había ido a comerse su bocadillo su media hora y volvía a regalar entre los seguros. Ya me enervó más todavía. Cuando terminó de atender, le digo, bueno, ahora soy yo el que me podía comerme el bocadillo, ¿no?
Lo primero que le contesté, porque también tengo derecho a comerme mi bocadillo ahora. Pues ahora se tiene que esperar que venga detrás mía. Yo ya en energúmeno total. ¿Por qué me ha subido el seguro si yo no he perdido en ninguna parte? Digo, mira, escúchame, Vampi, es que los seguros tienen que subir y tu póliza ha subido tal y cual. Te puedo buscar una póliza más barata, pero se entiende que tiene unas coberturas diferentes a las tuyas. Entonces, por ejemplo, el robo, incendio plus jurídica y o cristales, pues no te tengo que quitar cristales y tal para que te salga más barata, pero no te compensa. Bueno, después de un rato, el hombre fue capaz de serenarme, tranquilizarme, y luego le di las gracias y le di la mano. Digo, Javi, has sido capaz de bajarme el cabreo que tenía porque yo venía a comerte. Yo venía a comerte. Y ojo, que era un tío de unos 160 kilos, que era grandecito. Pero me lo comía. Tiempo después ya cambié de seguro porque un familiar ya se hizo corredor de seguro, que es el que nos hace los seguros a toda la familia. Y bueno, hasta ahora bastante bien, y que me suele cambiar de seguro cada X tiempo y demás. ¿Sabes? Las ofertas de captación son la estrategia que vosotros entendéis también. Pero sí que es verdad que he tenido seguros con los cuales he perdido, por ejemplo, la asistencia en carretera o la plus jurídica por abaratar costes. Y luego a la hora de la verdad no me compensa. Exactamente. O sea, es que, a ver, si tú puedes encontrar un seguro barato por dos razones. Una, porque hay una compañía que está intentando penetrar en el mercado, ¿vale? Y todos podemos ver las campañas de Mutua Madrileña y de alguna más que hay por ahí, de Línea Directa y de este tipo de compañías, ¿vale? Pero normalmente eso a la larga, antes o después te lo van a cobrar, porque son esas campañas de captación. Y luego hay otra manera de abaratar los seguros, que es quitándote cosas. Si yo te quito la asistencia sanitaria, si yo te quito o te limito la defensa jurídica, si yo te quito la asistencia en carretera, si yo te quito, al final te dejo una porquería de póliza que puede valer para según qué circunstancias, pero hay otras para las que no vale. Entonces, es cuando tú llegas y dices, eres un cabrón, me has vendido una patata. Porque me has vendido una patata, porque realmente esa es una patata. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, las propias compañías de seguros, el mundo asegurador del seguro, nos hemos acostumbrado a que los precios de los seguros, sobre todo de los coches y de las motos, tienen que bajar todos los años. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los últimos 5 años hay una cosa que se llama el baremo de accidentes. ¿Vale? Ese baremo determina cuáles son las indemnizaciones que hay que darle a una persona cuando tiene un accidente, no siendo culpable, pues porque se ha roto una rodilla, porque ha perdido un brazo, porque se ha quedado en una silla de ruedas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso está metido en un baremo y está perfectamente calculado. ¿Vale? Eso el usuario normalmente no lo conoce, pero los abogados y los que nos dedicamos a esto lo conocemos perfectamente. Entonces sabemos que en según qué circunstancias, en función de tu perfil, en función de tus ingresos, en función de las lesiones que hayas tenido, etcétera, etcétera, la indemnización que te corresponde es X. ¿Vale? Esas indemnizaciones, en los últimos 5 años, porque esto está institucionalizado, han aumentado un 40%. Un 40%, o sea, el siniestro que hace 5 años era de 100.000 euros, ahora es de 140.000. El que era de 1 millón, ahora es de 1.400.000. O sea, nosotros hemos pagado siniestros de 1.800.000 euros. Que desgraciadamente es un señor que se ha quedado en una silla de ruedas. Y se ha pagado ese siniestro. Y para eso están los seguros, para pagar esos siniestros, para pagar esos y los 200.000 que ocurren, que son, gracias a Dios, con unas consecuencias mucho menores. Pero ese baremo ha subido un 40%. Los gastos de reparación en los talleres, las horas del taller, han subido en torno a un 20, un 25%. Las piezas han subido otro 20%. Y eso sí que lo podéis entender, porque vosotros vais al taller a hacer una reparación y cuanto antes te gastabas 400 euros, ahora te estás gastando 600. Todo eso influye y afecta al seguro, porque el seguro tiene que pagar esas reparaciones. Tiene el mismo problema que tienes tú como usuario cuando tiene que pagar la reparación de una motocicleta. Todo eso hace que los precios tengan que subir.
nosotros teníamos en determinados tipos de motos siniestralidades relativamente contenidas y ahora están disparadas. Para que te hagas una idea, de cada 100 motoristas hay 5,5, porque es de media, que se caen al año. O sea, la frecuencia de siniestralidad es de 5,5 puntos. Depende de los tipos de motos, hay motos que tienen más y motos que tienen menos. Depende de si tienes seguros a terceros, de si tienes seguros a todo riesgo, depende de un montón de factores. ¿Entiendes? Pero al final todo eso hace que los precios de los seguros tengan que ir evolucionando. Si yo te estoy diciendo como usuario, todos los años te voy a bajar el precio del seguro y no lo hago, tú me vas a decir que soy un chorizo. ¿Por qué? Porque el mensaje que te estoy lanzando es un mensaje falso, equivocado, que viene determinado por guerras de precios entre compañías, por incluso gente que lo hace ya directamente sabiendo que no lo va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hay un criterio que hemos introducido hace poco en las tarifas, que es la antigüedad de la propiedad de la moto. Tú dices, coño, antigüedad de la propiedad, ¿por qué la antigüedad de la propiedad de la moto? Pues por una razón muy sencilla. Cuando tú te compras una moto nueva, la frecuencia de uso que haces de ella es mucho mayor que 3 años después. Vas mucho más en la moto. ¿Por qué? Porque es nueva. Pero además se produce otro problema adicional en la moto nueva, y son lo que llamamos periodos de adecuación a la moto. Yo teóricamente soy un conductor, entre comillas, razonablemente habilidoso, pero cuando me cambio de moto, compro una moto nueva, necesito saber cuáles son los límites de esa moto, cómo frena, cómo responde en una situación crítica, cómo cómo funciona. Bueno, cuando entraron los ABS, pues los primeros ABS de BMW, con mi BMW, que tiene el primer ABS que teníamos, los de ahora no tienen nada que ver con aquellos. La gente de BMW se metía unas hostias de colores. ¿Por qué? Porque en el momento que entraba el ABS, como daba la sensación en aquella época, era como pa, te hacía así. La gente se acojonaba y soltaba el freno. Y entonces se metía en la hostia. ¿Entiendes? Cuando realmente estaban frenando mucho mejor que si hubiesen clavado el freno. Sí. Y haber ido sin ABS. Bueno, yo hablé con los de BMW y le dije, por favor, explicárselo a la gente. Hacerle que prueben el ABS. Cógeles y diles, oye, pégale un zapatazo a la maneta, clava la rueda de adelante y que entre el ABS para que la gente no se asuste. Se hicieron vídeos de demostración del uso del ABS en agua, en seco, con los redines aquellos, porque la gente no entendía cuál era el funcionamiento real del ABS. De hecho, la leyenda urbana era que los coches con ABS no frenaban, porque como alargaba la frenada, no frenaban. No, lo que precisamente te ayuda a frenar, sobre todo en curva, porque sigue teniendo trayectoria en curva. Si tú... Y frenaba muchísimo mejor. Claro, mucho mejor. Entonces, todos esos factores... Claro, decía, a mí me decían, oye, que hablando con los fabricantes. Yo nunca llegué a ningún acuerdo con ningún fabricante, porque los acuerdos de los fabricantes para seguros, para hacer seguros, nunca coincidían ni con los de las compañías de seguros ni con los de los usuarios. Solo coincidían con los intereses del fabricante. Entonces yo nunca quise entrar ahí. Me hubiese ganado mucho más dinero pasando por el aro, pero bueno, en su momento decidí no hacerlo, no lo hemos hecho. Y no tenemos acuerdos con ningún fabricante. Sí tenemos pólizas especiales para determinadas marcas de motos. BMW, Triumph, Harley, Ducati. Ahora estamos haciendo un producto nuevo para las motos, las tipo Scramble, estas que hay de 125, que a mí me encantan y las veo por la calle y me parecen maravillosas y preciosas, que son una especie de café racer de 125 que ves al tío súper maqueado, que están muy bien. Oye, perdona que te interrumpa. ¿Y de las motos eléctricas? Con la bicha hemos topado. Tíralo, pásalo, písalo. Se dejó, se te olvidó que el tiro
Es que cuando tú me has dicho que vivías en Madrid, en el centro de Madrid, digo, me he recordado de que hay una almendrita así muy graciosa que limita a los coches, a las motos, Sí. con lo cual el patinete y esas cosas abren un montón, ¿no? Aparte de las limitaciones para circular, pues yo con la BMW no puedo entrar en Madrid. Por eso la tengo en el pueblo, en León, entre otras cosas, ¿vale? Y como sé que eres un cabrón y me haces la pregunta porque sabes que voy con una moto eléctrica... Hijo de puta. Las motos eléctricas, hay dos tipos de motos eléctricas. Las urbanas básicas, estamos hablando de motos con entre 4 y 10 caballos de potencia, ¿vale? Y luego están los pepinos. El problema de la moto eléctrica es que tú puedes tener una moto eléctrica con 10 caballos, pero la entrega de potencia es absolutamente salvaje. Yo voy por Madrid, como sabes, con una Cero, una FX eléctrica. Es una moto de enduro, la he transformado en trail, bueno. Y tiene 38, 39, 40 caballos. Una moto que pesa 100 kilos. O sea, yo estoy en los semáforos esperando que me llegue un paisano con una R para pegarle una repasada a la salida del semáforo, porque es imposible que salgan más deprisa que yo. O sea, la aceleración es salvaje. Eso sí, mi moto está limitada a 140 km por hora y cuando vas a 100 o a 110, el tío de la R te ha pegado una pasada del carajo. Pero en los primeros 80 metros te garantizo que es absolutamente imposible que el tío te cace. Vamos, porque tú sales como un cohete. Entonces, volvemos otra vez a lo de los hábitos de conducción. Si tú de repente te encuentras con una moto, que tú estás habituado a ir con una 125 y de repente te montas en una moto eléctrica asimilable al 125 centímetros cúbicos, 10, 12 caballos, y de repente te encuentras con una entrega de potencia como esa, las probabilidades de darte una hostia se multiplican por 100. Sí. Las probabilidades de ir más deprisa se multiplican por 100. Tu forma de conducir va a variar porque tienes un vehículo que te entrega la potencia de una manera diferente. Eso, cuando haces un seguro, o nosotros por lo menos, lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la gente dice, motos eléctricas son maravillosas, no sé qué, ecológicas y todo lo que tú quieras. Dices, son un puto peligro público. Menos las de 4 caballos. Las de 4 caballos no, porque esas no andan un pimiento. Pero en cuanto empiezas a pasar de ahí, te encuentras con auténticos pepinos. Hay unas motos que están dando teóricamente, me parece que son 22 caballos o algo así, en eléctrico, que se pueden conducir con el carnet de coche. Joder. Tú te montas en esa moto y alucinas en colores. ¿Cómo va? ¿Cómo acelera? Es una pasada. ¿Entiendes? Entonces, y se lo estás dando a un tío que no tiene ni puñetera idea de conducir. Y tiene acceso a esa motocicleta. Claro, aparte de que yo me hago cruces y hablas con los señores de la DGT y les dices, tíos, tened cuidado con esto porque esto es un problema y no podéis asimilar las potencias que tenéis en los niveles de carnet de conducir al eléctrico con el motor de explosión porque son cosas absolutamente distintas, no tienen nada que ver, son mundos completamente diferentes. Creo que eso debería de estar limitado o limitable, o que igual que nosotros estamos limitados durante 2 años a X kilómetros, perdón, a X caballos, pues limitar esas potencias a pues eso, al uso y usuario que la está cogiendo. Porque bueno, un usuario de coche se saca el carnet y luego automáticamente ya puede coger una moto que el de 0 a 100 es mucho más rápido que cualquier R, pues apague vámonos. Mira, sobre eso hay un gran debate. O sea, ¿sabes cuál es el mayor problema que tenemos los motoristas en general? A nosotros nos ponen un bicho con 2 ruedas y un motor y nos sueltan a la calle. Y ahí tienes que aprender. Si tienes la suerte de que tienes amigos que saben ir en moto y tienen paciencia, en eso, por ejemplo, en los motoclubes, es acojonante el trabajo que hacen. Porque los motoclubes cogen a los chavales jóvenes y les dicen, sí, ven para acá, que te voy a explicar cómo funciona esto. Y entonces encuentras referencias. Y encuentras gente que te explica que para entrar a una curva tienes que hacer esto, que para no sé qué, que no puedes frenar o si puedes frenar, que con
con las nuevas tecnologías que hay puedes hacer cosas que antes no podías hacer, que no aprietes el freno de atrás, aprieta el freno de adelante porque con el de atrás no vas a parar. 200.000 cosas, ¿entiendes? Porque al final, ¿cuál es el problema? El problema es que todas esas cosas solamente se aprenden yendo en moto. Tu princesa hermosa de la flor, la rosa, tu preciosa eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci. Querido Pablo, para ir despidiéndome de este episodio, una pregunta que yo suelo hacer a todos y cada uno de los que pasan por este podcast. ¿Qué tal te lo has pasado? Ay, yo me lo he pasado muy bien, joder. Esto es como darle una piruleta a un niño, vamos. A mí hablar de estas cosas me gusta más que un tonto lápiz. Pues ya te digo que tienes las puertas abiertas para que puedas ser para aquí en cualquier momento, porque nos han quedado, creo que matices como por ejemplo el tema de los patinetes o el tema de los eléctricos, que daría para mucho más. Pero sí que es verdad que yo voy a invitar a todo aquel que tenga alguna duda que pueda pegar un telefonazo a la oficina, que ahora quiero yo que tú me comentes dónde podemos encontrar a Pablo. A mí personalmente es complicado encontrarme. Entre otras cosas porque yo soy, digamos, el cabeza pensante, entonces yo me escondo. Lo que sí tenemos, en mi oficina trabajan 20 personas, son gente muy cualificada, están perfectamente dotados para contarle a la gente qué cosas pueden hacer, no pueden hacer, qué servicios podemos dar, qué cosas no podemos dar. Somos gente que igual que decimos que sí, decimos que no. O sea, no vamos a contarte milongas, o por lo menos yo pretendo que nadie de mi gente le cuente milongas a la gente. Y bueno, ahí nos podéis encontrar sobre todo a través de la página web de Eurojoy, es eurojoy.es. Tenemos otra cosa en nuestras pólizas que se llama KM0, que es kilómetro cero, que es el club del motorista, que va incluido, el ser socio del club va incluido cuando contratas la póliza. Es otra de las características de lo que hacemos, que ahí tienes un montón de servicios adicionales, unas asistencias en carreteras especiales, tenemos el tema de los pinchazos, de una defensa jurídica para según qué circunstancias también interesante, una defensa de multas de tráfico que no sabes cómo nos agradece la gente. Rastreamos las multas, te avisamos de si te han puesto una multa o no te la han puesto, con lo cual la mayor parte de las veces te puedes ahorrar el 50%, y eso la gente, además, es un servicio que la gente agradece mucho. Y hay un montón de servicios más por ahí. Ahí nos podéis encontrar. Y bueno, y algunas veces hacemos seguros que encajan, algunas no, muchas, porque hacemos unos cuantos miles de seguros todos los años. Y bueno, intentamos sobre todo pues darle a la gente un poco de lo que necesita. Bueno, yendo en la moto, mucha de la gente con la que va a hablar va en moto, hay otros que no, pero llevan con nosotros. Yo no hay manera de deshacerme de mis trabajadores, o sea, los tíos se quedan conmigo años y años y años, y no hay rotación, con lo cual llevan un montón de años con nosotros. Por algo será, Pablo. Para mí un placer que hayas pasado por aquí. La verdad es que me ha gustado este episodio. Ya te digo que en principio estaba yo con la duda de qué podemos hablar de temas de seguros, ¿no? Pero la verdad que me ha gustado la idea en la que tú has colaborado en la historia de cómo, el cuándo y el por qué tenemos los seguros que tenemos actualmente, encapsulados en lo que antiguamente eran las cilindradas de las motos y ahora lo que son las categorías de las motos. Como te he dicho antes, para mí un placer que hayas pasado por el podcast Estado Civil Motero, y te dejo las puertas abiertas para que en cualquier momento, cuando nos quieras contar cualquier novedad sobre el tema de seguros, pues pases por aquí sin ningún tipo de problema, Pablo. Pues encantado, para mí ha sido un verdadero placer estar aquí contigo. Un abrazo, campeón. Muchas gracias, un abrazo. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
No se vayan todavía, una y más. A partir de aquí ya he cortado, a partir de aquí ya usaré algo, el principio de las tomas falsas, lo que tú me has dicho, de que tú eras una eminencia en ¿cómo era aquello? Mucho cuidado porque, como dice mi mujer, dice, yo tengo un club de fans del que el presidente soy yo. Ya. Oye, bueno, es que me han faltado muchas cositas, tío. Ya te digo que porque la hora, porque tu mujer había que haberle puesto el micrófono ahí delante y haber dicho, háblame mal de tu marido, porque estas cosas molan. A ver, ¿tú sabes por qué dejó de venir mi mujer a los circuitos? Bueno, que de hecho ya casi después de aquello yo casi también lo dejé, pero vamos, voy muy de vez en cuando. Estábamos en Estoril, en el circuito de Estoril, que es una pasada, sí. y me dice, iba con Pullbox, José Ramón, que en aquella época tenía una escuela de conducción, que era muy amigo mío y tal, y José Ramón le daba clases particulares, por decirlo de alguna manera, ¿no? No iba en grupo, iba. Y cuando llega, se mete Teresa en el box, hace así, para la moto, le pone la pata de cabra, se quita el casco y me dice, me voy a casa. Le digo, ¿cómo que te vas a casa? Dice, acabo de entrar en una curva y me he visto en el suelo con las 3 niñas que en aquella época eran pequeñas, y he visto tal marrón en mi vida que he dicho, esto no me compensa. Y de ahí fue la última vez que se utilizó la CBR 400. Ella no se vuelve a montar. Y yo en el Jarama, ¿conoces el circuito del Jarama? No, por desgracia. Bueno, hay una curva que se llama la hípica, que es una cabrona. Pasé, y después de pasarla, estaba justo un poco antes de la recta de meta, y nada más pasarla llevaba ya unas cuantas vueltas de tanda yendo deprisa, yendo muy deprisa. Y dije, la próxima vez que pase por aquí me voy a caer. Y no volví a pasar, me metí en el box y desde aquello he vuelto a ir al circuito, y de esto hace 6 o 7 años, 2 veces. Joder. Luego. Vale, tienes que darle... Oh, le ha dado permiso a la cámara, qué bien. Se ve que no es la primera vez que usted usa esta herramienta. Perdona, o sí. No me jodas. Bueno, lo dices por el fondo, que no está... No, porque automáticamente ya has puesto la cámara. Normalmente tengo que decirle a todo el mundo, dale permiso a la cámara, porque es un permiso que tienes que darle manualmente. Skype no te lo da en automático. Un segundito. Vale. Entonces, ¿dónde está, vampiro? Si lo acabo de dejar aquí en el escritorio. Pero es que, a ver, nos podemos echar unas risas con eso. ¿Por qué? Porque ahora con una moto eléctrica. ¡Cobarde! No, cobarde no. Ya te gustaría probarla, es un puto pepino. Mira, las cosas como son. No te digo... Me molaría, estoy seguro de que igual me trago mis palabras, pero que... Coño, que es una vergüenza, joder, que... Pero es una forma que yo tengo de personalizar todo y cada uno de los episodios y que no empiecen todos por igual. Ya, yo no tengo ningún sonido de moto, pero vamos, voy con la FX, tengo una BMW, una R1200 Cruiser, una Custom, tengo una 999. Coño. O sea que tengo unas poquitas. Sobre eso te quiero contar una cosa. A ver, hablar de Eurojoy no es tan importante. O sea, si yo he hecho... A ver, yo creo que es mucho más importante hablar un poco sobre la historia del seguro de la moto. Perfecto. Si llego a salir los papeles... A ver, tú piensa una cosa. O sea, yo hago lo que... Yo me dedico... O sea, mi trabajo es hacer tarifas de motos. Hago otras muchas cosas relacionadas con el mundo del seguro. Sí. Pero mi trabajo fundamental es hacer tarifas de motos. Yo soy fabricante de seguros de motos. ¿Vale? Eso es algo que no mucha gente puede decir. Pero además de eso, estoy en el GT52 de la Dirección General de Tráfico, el grupo de trabajo de estudiado y analizado. O sea, una parte de mi trabajo me obliga a analizar el comportamiento de la gente
hecho cosas de temas de movilidad, sobre todo soy un analizador de los comportamientos de los motoristas. No soy nada políticamente correcto. O sea, he vivido desde la fundación de la Mutua Motera hasta 200.000 cosas. O sea, si es que al final llevo casi 40 años metido en esta historia. O sea, que imagínate si... ¿Entiendes? Y además vivo de ella. Eso es todo, amigos.